y tenemos competencia de canto cristiano. ¿Usted se imagina un grupo de cantantes compitiendo a ver quién canta el Padre Nuestro mejor para llevarse el disco de oro? Yo creo que Pablo hizo bien con morir cuando murió, porque el pobre hoy tendría úlceras. Pero bueno, eso es para otra discusión en otro retiro. Pero entonces tienen toda cantidad de cassettes, de discos compactos, y entonces libros de testimonios del hombre que resucitó a un muerto en Chile, el hombre que le inventó a la iglesia una cuarta dimensión, el hombre que parece que no sabe que Dios sabe, y entonces cuando una muchacha ora por un novio tiene que darle la descripción porque hay tantos novios que cómo sabe Dios cuál novio es el que ella quiere, entonces tiene que decirle la estatura, los ojos. El ejemplo que pones es el de una bicicleta. Si tú le pides a Dios una bicicleta, tú no le puedes pedir una bicicleta porque hay tantas bicicletas, de tantos colores, de tantas velocidades. ¿Cómo rayos sabe Dios cuál es la que tú quieres? Tiene que decirle una bicicleta de 4 velocidades, roja, y que tenga esto y lo otro, ¿sabes? Entonces, la gente le gusta eso, los libros de testimonio. Que los libros de testimonio podrían tener algún valor, pero en muchos casos, lejos de formar, lo que hacen es deformar. Porque la muchacha que leyó y vio que cómo se le piden los novios a Dios, y se lo pidió, muchacho, pero con cada detalle, y si todavía no me lo ha mandado. Entonces se frustran cuando hacen lo que el hombre dice que él hizo y funcionó. Se dedican a todo eso, menos a tener libros serios, o sea, tener una biblioteca que no tiene que ser tan grande, pero que tiene que ser ciertos libros que son fundamentales para la comprensión de la Biblia. Por eso están a merced de tantas cosas, porque el que no conoce la fuente de su fe, pues es presa fácil para todo viento de doctrina. Porque para que a uno no le metan gato por liebre, uno tiene que saber lo que es un gato y lo que es una liebre. Y si usted no sabe lo que es un gato y lo que es una liebre, a usted le puede meter gato por liebre. Por eso yo creo que uno tiene que estar bien educado, saber la fe, aunque no la vaya a enseñar en una universidad. Entonces, ¿estamos de acuerdo? O por lo menos, si no estamos de acuerdo, pues me ayudan después y los rebaten esto, que sin Nuevo Testamento no hay fe cristiana. La fe cristiana está en el Nuevo Testamento, y fuera de ahí no hay fe cristiana. Puede haber fe de otra clase, pero no cristiana. Ahora, mi observación de tantos años en la iglesia me permite llegar a esta conclusión, y es que en la comunicación de la fe se comete un serio error metodológico, y es el siguiente: la fe cristiana tiene sus raíces en el siglo I. O sea, el último documento del Nuevo Testamento se escribió alrededor del año 95. Es decir, que antes de cerrar el primer siglo, la fuente de la fe ya estaba terminada. O sea, unos 5 años más o menos, y en asunto de la historicidad bíblica no se puede ser muy preciso. Es más o menos. Pero más o menos alrededor del año 95, quítenle un año, pónganle un año, la literatura que está contenida en el Nuevo Testamento se terminó. Fue mucho después que esta literatura se compuso como literatura canónica, en el año 397. Quiere decir que pasaron 3 siglos de discusión, de estira y encoge, de críticas de estos documentos, de poner unos a un lado, de no darle valor a otros. Pero ya en el 397 se seleccionaron estos libros, pero fueron libros que habían sido terminados antes de cerrar el primer siglo. Quiere decir que en el primer siglo es donde está la fuente de la fe. Nosotros vivimos en el siglo XX. El error de método, en mi opinión, se comete en que la gente se encuentra con el Nuevo Testamento
peregrinando a través de 20 siglos de tradición, 20 siglos de historia que ha hecho que muchos segmentos de la fe sean corruptos. En esos 20 siglos de historia han intervenido muchas variantes culturales, han intervenido muchos intereses creados, han intervenido muchas variantes sociales, inclusive han intervenido fobias de líderes de la iglesia, neurosis de líderes de la iglesia. Hay padres de la iglesia que si vivieran hoy, usted los lleva a un psiquiatra y los hospitaliza, porque eran tipos con unos desajustes. Lea los padres apostólicos para que usted vea los atavismos que tenían, las luchas que tenían, los disparates que algunos hicieron, pero como tenían una posición de importancia, pues colaron tanto lo bueno como lo malo. Yo acabo de dar unas conferencias en un seminario en México, y un profesor que tuvo que hablar de padres de la iglesia, hablar de San Agustín, y hablar también de Lutero, y hablar de Anselmo, y hablar de toda esa gente, él me pregunta que qué me parece, y todavía no hemos podido sentarnos a conversar sobre eso, pero yo le voy a decir, mira, cuando tú hablas de San Agustín, y le dije algunas cosas en los espacios entre una clase y otra, le dije, mira, el problema que tienes con San Agustín es que tú hablas de San Agustín las cosas buenas, pero las otras cosas tú te las callas. Y el viejito fue brillante en algunas cosas, pero en otras estaba perdido en el desierto sin cantimplora, ¿sabes? en otras. Pero él habla de San Agustín como si fuera la gran cosa. Y el hombre tenía unas cosas que eran muy buenas, pero en otras cosas estaba tupido totalmente. Igual que Orígenes, más adelante cuando tratemos algunas cosas, te van a ver los disparates que ellos hicieron. Entonces uno atraviesa por 20 siglos de tradición y de deformación. Cuando uno llega al Nuevo Testamento, uno encuentra no lo que Dios dijo, sino lo que dice el cristal que la institución te puso. Y yo puedo, al conversar con una persona, más o menos sacar cuál es su fondo y de dónde parte, de qué tradición está partiendo. Si es bautista, o si es presbiteriano, si es metodista, inmediatamente, al hablar, uno se da cuenta. Ahora fíjense ustedes, yo estoy una vez en una reunión de pastores, y en una iglesia donde yo había predicado el domingo anterior, en el boletín de la iglesia, anunciaban algo que en mi opinión era errado desde la perspectiva cristiana, que eso no debiera de decirse en un boletín que pretende ser cristiano. Entonces, en un grupo de pastores que me quedaban cerca en esa reunión, yo hice la crítica, y uno de ellos me dice, de Ávila, tú estás atrasado, porque también en el grupo de pastores hay la petulancia, la soberbia, la arrogancia de pensar de que ellos tienen el teléfono rojo ese que decían que tenía Gorbachov con el presidente de Estados Unidos para si había guerra. Algunos piensan que tienen una línea personal con Dios, que se desayunan con Él todas las mañanas, y hablan con una arrogancia, y si tienen muchos títulos, como dirían en Costa Rica, peor todavía. Fíjense ustedes, y entonces me dice, de Ávila, tú estás atrasado. Que eso es como para hacerle a uno un complejo, pero como figúrense, ¿quién me va a hacer un complejo a mí del fondo que yo vengo, chicos? Entonces yo le dije, tú tienes mucha razón, porque tú sabes que yo no tengo mucha escuela, pero en algún lugar yo he oído, he leído, ni sé dónde yo agarré esa información, de que el Nuevo Testamento lo terminaron en el siglo I. Quiere decir que el documento, el último documento, tiene 20 siglos. Así que yo tengo 2000 años de atraso, porque yo estoy basando mi crítica en un documento que se escribió hace 2000 años. Tú tienes mucha razón. Yo tengo 20 siglos de atraso. Se tragó la lengua y no me dijo más nada. ¿De qué rayo me va a decir?
¿Se dan cuenta? Pero hoy es más importante para algunos saber teología alemana que saber Biblia. Hoy para algunos es más importante saber lo que dice un teólogo que está en boga que lo que dice el Nuevo Testamento. Yo compartí el cuarto de un hotel en el año 69 en un congreso de evangelismo con un pastor amigo. Éramos pastores de la misma ciudad y estábamos en la ciudad de Bogotá en el primer congreso de evangelismo que se dio en el año 69 allí. Compartimos el cuarto del hotel y miren la historia que él me hace. Él me dice que él había regresado a Nueva York, al seminario donde él había graduado, uno de esos seminarios cargados de prestigio, y me dice, fíjate lo que ocurre, regresé para un curso de refrescamiento, o sea, cursos que se toman después que ya uno lleva años en el ministerio, regresa a la facultad para ponerse al día. Dice que el profesor preguntó, ¿cuál es el criterio que tiene Lucas de Jesucristo? Nadie levantó la mano. ¿Cuál es el criterio que tiene Pablo, que tiene Juan, que tiene Mateo, que tiene Marcos? Y nadie levantó la mano. Y cuando hizo la misma pregunta, pero en lugar de usar a los evangelistas, usó teólogos alemanes que estaban en moda en ese tiempo, todos levantaron la mano. Fíjense lo que ocurre ahí. O es posible que ellos no sabían el concepto que los evangelistas dan de Cristo, o es posible que lo sabían, pero les daba vergüenza levantar la mano. Porque saber Nuevo Testamento, eso como que lo sabe cualquiera. Pero saber lo que dicen los teólogos, para eso tiene uno que ser leído y escribido. ¿Se da cuenta? Y hoy mucha gente piensa que hablar del Nuevo Testamento, a menos que sea de las versiones mitologizadas, que esas son las que son buenas, ¿no? Las que tú ya te quedaste casi con 3 versículos de la Biblia en las manos. Pero eso indica que tú estás al día en la alta crítica. Y alguna gente hoy lo que quieren no es ser predicadores, sino ser intelectuales de la teología. Y le han dado las espaldas a las Sagradas Escrituras, y por eso la iglesia está como está en algunos países, que en algunos países la iglesia es un cementerio, y en algunos países la iglesia de teología cristiana tiene muy poco. Es más, yo soy de la opinión que en algunos seminarios hoy no se forman teólogos, se forman sociólogos de la religión, porque el evangelio ha sido abandonado en lo que a su fuente se refiere. Hay 20 siglos de deformación de la fe. En esta hojita que ustedes han recibido sin costo adicional, que fue un regalo que le hicieron a ustedes los que organizaron este retiro. Claro, seguramente que el regalo es como en las mueblerías allá que dicen, compre juego de cuarto y les regalamos las almohadas. Eso no se lo creen ni ellos, chicos. Lo que pasa es que el precio de las almohadas no está en el recibo, ¿tú entiendes? Pero aquí a nadie regala nada aquí. Así que esto a lo mejor está incluido en las pesetas que ustedes pagaron, pero se oye más bonito si es un obsequio del retiro. Y ustedes se van con la idea de que se los regalaron. Pero fíjense, el tiempo no nos da para recorrer esto con lujo de detalles. Pero si ustedes no mueren antes de que el libro lo publiquen, pues ustedes podrán tener esto con un lujo de detalles más preciso y con fuentes históricas precisas. Pero el tiempo, la brevedad, no nos permite entrar en tantos detalles. Pero aquí ustedes tienen una muestra de la corrupción de la fe. Por ejemplo, la palabra de Dios sustituida por intereses denominacionales. Yo he visto en más de una ocasión que cuando la Biblia y la denominación chocan, siempre pierde la Biblia. Y eso es sin discusión. Yo estuve en una reunión en la ciudad de Nueva York con miembros y ejecutivos de una denominación, casi todos pastores y ejecutivos de esa denominación. Y les dije, yo voy a presentar mi tesis
basado en lo que yo le dije al principio, porque eso yo lo digo en todos los lugares, porque cuentas claras conservan la amistad. A mí me gusta que la gente sepa dónde yo estoy parado, y entonces me toman o me dejan. O sea, si después que yo acabe esta semana, ustedes creen que no, pues no me inviten más. ¿Te das cuenta? Claro, yo siempre voy a tratar de dejar las conexiones con unas casas aquí que tienen buena comida, para ir, no como predicador, pero como amigo, porque yo creo que... porque tampoco vamos a arriesgar el jamón y el chorizo y el pulpo a la gallega, ¿no? Porque ya eso sería una exageración. Ya, eso es como yo le dije a la gente allá en Estados Unidos cuando vine la primera vez a Francia. Los hombres venían a besarme, muchacho. Un cubano no se deja besar por un hombre ni amarrado, muchacho. Y cada vez que venían los franceses a besarme, yo le ponía la mano así, muchacho. Pero cuando venían las muchachas, yo bajaba las manos. Y les expliqué porque tampoco uno puede ser tan radical. No. Ya las cosas no se pueden llevar al extremo, ¿no? Y entonces ya cuando venían muchachas, yo bajaba las manos. Claro, también las muchachas tenían que ser, porque también, si la naturaleza no fue muy pródiga, yo usaba una manera muy gentil de esquivarla también, ¿no? Porque tampoco uno puede, ¿no? Porque la gente dice, pero tú eres pastor. Digo, sí soy pastor, pero no soy ciego, chico. Porque algunos dicen que cuando el Señor los salvó les puso colirio en los ojos. Y ahora todas las mujeres, dicho en cubano, son palos de escoba con vestido. No, chicos, la salvación no ciega, la salvación abre los ojos. ¿De acuerdo? Entonces, bien, entonces yo le daba la mano y cuentas claras conservan la amistad. Bien, entonces yo, la conexión de amistad esa, no puedo venir como pastor, pero como amigo, yo espero poder seguir viniendo, ¿no? Y quizás no a todas las casas, porque yo primero averiguo cómo está la situación de la cocina, y las que está un poco flojo, pues yo me excuso de manera muy cortés. No, mire que estoy ocupado, que no tengo tiempo, pero yo sé dónde aterrizar. Aquí, en cualquier país de los que yo conozco, yo le puedo decir a usted dónde se come bien y dónde la cosa no... casas que yo dejo para una situación de emergencia, cuando no hay nada, pues muchachos, de hambre no me voy a morir, aterrizo donde sea y me encomiendo al Señor. Pero y es que tengo un amigo que dice que su amigo dice que la buena vida es cara. Hay otras vidas más baratas, pero realmente no se pueden llamar vidas, ¿te das cuenta? Muy bien, entonces fíjense ustedes, les explico a ellos. Yo voy a usar la Biblia nada más. Les digo lo mismo que les digo a ustedes. Tengo mi biblioteca, me gusta leer, me gusta estudiar. Cuando mi biblioteca no tiene lo que yo necesito, yo tengo amigos que son expertos en diferentes áreas. Como que yo tengo una oficina, la iglesia tiene una oficina de consejería. Cuando la situación de la persona se sale de mis manos, yo tengo médicos, tengo psiquiatras, tengo psicólogos, amigos con los que, si estoy haciendo un trabajo del Antiguo Testamento, yo tengo amigos que es experto en el Antiguo Testamento, tengo amigos que son expertos en historia. Quiere decir que la educación no es tenerla toda en la cabeza, sino saber dónde está para irla a buscar cuando hace falta. Yo creo en asesorarme, yo no creo que yo descubrí la sopa del ajo. Y entonces me gusta asesorarme con los que saben. Bien. Pero después, artículo de fe, sola escritura. Entonces se lo explico. Y después cuando viene la discusión, se para uno y dice, no, porque en el concilio tal, ellos le llaman concilio a sus reuniones. Concilio de tal año decidieron eso. A mí no me interesa lo que decidió ese concilio. Ponme lo que decidieron en versículos de la Biblia. Otro se para por allá y cita a un autor que para esa denominación era un autor iluminado. Me dice, porque fulano dice, digo, a mí no me interesa lo que fulano dice. Ponme en versículos de la Biblia lo que él dice. El de mayor jerarquía ejecutiva se puso de pie y dice, yo tengo una opinión aquí que aunque no es bíblica, pero es un pensamiento humano de mucha sabiduría. Digo, pero si tiene tanta sabiduría, pónmelo en versículos de la Biblia. Y ninguno pudo ponerlo en versículos de la Biblia. Porque ellos sabían lo que decía este autor, lo que decía el concilio tal, la decisión de la asamblea, pero no podían incorporar eso en material bíblico. Y es que para ellos la denominación tiene más fuerza que la palabra de Dios.
el librito ese, el Purgatorio Protestante que yo publiqué, lo prohibió la editorial, porque se quejaron ejecutivos de la denominación a la que pertenecía la editorial. Pero ya la vendieron y ahora los nuevos dueños me pidieron el manuscrito para volverlo a publicar. Porque la palabra de Dios no la puede parar nadie. Pero ¿saben ustedes lo que dijo un líder denominacional cuando le dijeron, oye, la posición del libro es bíblica? Miren la contesta, miren la respuesta. Sí, es bíblica, pero no está de acuerdo a nuestras costumbres. Porque cada vez que la palabra de Dios choca con la palabra de la institución, pierde la palabra de Dios y gana la institución. Porque hay intereses creados. Porque antes de tomar una decisión, la gente se pregunta, ¿cuántos miembros vamos a perder? Y se preguntan, ¿cuáles son los miembros que perdemos? ¿Los miembros que dan buenas ofrendas? ¿O los miembros a los que tenemos que ayudarles del erario de la iglesia? Y ustedes pueden estar seguros que por la plata baila el mono, fuera de la iglesia y adentro de la iglesia también. Yo llevo muchos años aquí, ¿sabes? Y a mí no me pueden venir con cuentos chino Manila, porque yo he estado ya en mucha pelea de perro dentro de esta, yo digo de este negocio, pero hay una amiga que dice que no diga eso porque la iglesia no es un negocio. Bien, si usted oye a algunas personas, usted cree que es un negocio, hasta inscrito en Wall Street, en la bolsa de valores, que entiende que sus acciones suben y bajan. No se preguntan, es justo. No se preguntan, esto es lo que la Biblia dice, sino, ¿qué perjuicios tendremos como institución? ¿Menguará nuestra membresía? ¿Bajarán nuestros ingresos? Y cada vez que eso ocurre, pierden. Los otros se esconden detrás de algo muy piadoso que me lo han dicho un montón de veces, y yo les voy a decir lo que yo he respondido. Me dicen, no, Gerardo, pero tenemos que tener cuidado porque eso podría dividir la iglesia. Le digo, eso es un gran disparate lo que tú acabas de decir. Si la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia no puede dividir la iglesia. La Biblia puede separar de la iglesia lo que no es iglesia, pero nunca dividirla. ¿Es claro el concepto? Una posición bíblica nunca puede dividir la iglesia. Lo que una posición bíblica puede hacer es separar de la iglesia lo que no es iglesia. Pero una congregación que tiene 500 miembros y tiene un presupuesto basado en los ingresos de 500 miembros, lo piensan 2 veces para establecer una posición bíblica que les va a restar 400 miembros. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Usan el velo aparentemente piadoso es para no dividir la iglesia. Dios no divide la iglesia. Eso es absurdo, es un contrasentido, eso es irracional. El mensaje bíblico lo único que puede hacer es separar de la iglesia lo que no es iglesia. Pero la institución, cuando choca con la palabra de Dios, como norma, la institución sale ganando. A veces el choque no es entre la institución, sino entre el hombre y Dios. Porque algunos han desarrollado señorío en la heredad del Señor y piensan que esto es una finca de ellos. Por ejemplo, yo me encuentro en el avión con un pastor de una congregación numerosísima, y le digo, ¿has leído el Purgatorio Protestante? Y me dice, por arribita. Así como desprecio, ¿no? Digo, ¿qué te parece? Me dice, para los pastores podría tener un poquito de importancia. Y yo me enfogono cada vez que me hablan de pastores y de congregación. Porque es como que los pastores están en un pedestal, que tienen un cerebro especial. Y el rebaño son ignorantes, que abren la boca así para que la llenen la boquita como los pajaritos. Y eso yo creo que es ofensivo. Yo creo en una iglesia que es el cuerpo de Cristo, que tenemos diferencias en servicio, pero que no tenemos diferencia en la capacidad de entender a Dios, de hablar con Dios, de estudiar su palabra, si nos tomamos el trabajo. Lo que pasa es que algunos no se toman el trabajo. Como una vez que estoy en Nicaragua, en unas conferencias que estaba usando mi Nuevo Testamento, que es el que yo a veces uso,
Y después de una de las conferencias, un pastor me dijo: Gerardo, ¿dónde compraste ese testamento? A mí me extrañó que un pastor no supiera dónde se compra un testamento. Pero yo le dije: ¿y por qué me haces esa pregunta? Mirar a la congregación con la subestimación de que yo soy el pastor. No. En la congregación donde yo soy pastor, hablamos de todo en nuestro estudio bíblico como si fuera una facultad de teología. Tengo un amigo de las sociedades bíblicas que una vez pasó por ahí y me dice: Gerardo, tú dices cosas aquí que yo no las oigo en ningún lugar. Y yo lo invité a él a dar unas conferencias y me dice: esta es la única congregación que a mí me han invitado para trabajar con estos temas. Porque casi siempre las congregaciones le traen a uno para que les dé cuerda y los ponga contentos. Y pisen al diablo, ¿tú entiendes? Y vayan al cielo, suben y bajan por la escalera de Jacob, pero sin ninguna otra cosa. No te metas con las lagunas de los manuscritos, no te metas con crítica bíblica, no te metas con los problemas intelectuales que tiene la Biblia. Eso déjalo ahí porque eso confunde. Chico, eso confunde la primera vez. Pero tú le sigues dando y dando y dando y dando y lo llegas a dominar. Entonces, ya cuando él me dijo: para los pastores tiene un poquito de importancia, ya eso me molesta a mí. Y entonces dice: pero para el pueblo es peligroso. Y yo le dije: dame la base bíblica para esa peligrosidad. Y me dice: ya te he dicho que esa es mi opinión pastoral. ¿Ahí qué se puede hacer? Coger el cubo e irse. Cuando el tipo dice: esta es mi opinión pastoral, o sea, ¿quién te ha dicho a ti que tenemos que consultar la Biblia, chico? Si yo soy aquí el que dirijo los caballitos. Cuando la Biblia choca con la opinión pastoral, se perdió la Biblia. Y algunos tienen la arrogancia de amenazar. Y el que critique esto, cáncer le va a salir debajo de la lengua, porque está emplazando al ungido de Jehová. O sea, no es suficiente el primer disparate para agregarle otro disparate. Yo he visto que cuando la opinión pastoral choca con la Biblia, pierde la Biblia, en muchos casos. Yo no digo con cosas, no, a venir con eso. Varón y hembra los hizo el Señor. Eso está claro en la Biblia. ¿Qué va a decir usted ahora? Y tienen unos problemas con eso. ¿Te das cuenta? Ya yo fui a alquilar un espacio para dar unas reuniones en una iglesia en Miami. Y el hombre me dice: mira, lo que yo quisiera es que juntáramos dos iglesias. Pero mira, es que hay problemas a veces con los intereses de los programas que ustedes tienen, los que podríamos tener nosotros, porque en Estados Unidos hay iglesias que recogen ofrendas y parte de la ofrenda se la mandan a los guerrilleros para que quemen los templos y parte de la ofrenda se la mandan al misionero para que haga el templo que va a quemar el guerrillero. O sea, eso es un... Entonces miren lo que me dice el hombre. Dice: bueno, fíjate, lo que pasa es que los mejores miembros que yo tengo son homosexuales, los más espirituales y los más dedicados. Ya no pudimos hablar más. ¿Qué más vamos a seguir hablando? Muchachos, si los más espirituales son esos, imagínate a los carnales. Los carnales, aquellos serían, muchachos, la puerta del infierno. La palabra de Dios chocando con la del hombre. El señorío de Cristo sustituido por el señorío de la denominación. En la iglesia recogen la ofrenda, en casi todas las iglesias, el domingo vamos a tomar la ofrenda y los diezmos del Señor. Imagínense ustedes iglesia A, iglesia B. Que esas pueden ser dos denominaciones o dos congregaciones. Siempre recogen la ofrenda, vamos a tomar la ofrenda y los diezmos del Señor. En algunos leen un pasaje de la Biblia para respaldar el que siembra escasamente va a cegar, ¿tú entiendes? Para quizás estimular la codicia, porque los intereses de Dios son mejores que los del banco, ¿tú entiendes? Entonces también otros dicen: porque hermanos, ustedes saben que si ustedes no se lo dan al Señor, cuando venga el anticristo se queda con todo. Chicos, cuando el Señor venga, y que se quede aquí, que se quede con lo que le dé la gana. ¿Qué me interesa a mí lo que yo veo aquí, chicos? ¿Cómo vas a manipular tú con eso? Pero mientras yo esté aquí, yo no lo voy a soltar, ¿tú entiendes? Porque yo me vaya, lo suelto, se lo cojo que le dé la gana. Tú si te quedas aquí, te quedas con eso.
Mire, entonces otros dicen, dale la ofrenda al Señor, dásela de corazón. La coreografía puede cambiar, pero siempre son los diezmos y las ofrendas del Señor, en iglesia A. En iglesia B, los diezmos y las ofrendas del Señor. Y hasta ahí todo va viento en popa, a toda vela. ¿Saben cuándo se le llena el cuarto de agua al Señor? Cuando el Señor quiere transferir fondos de una cuenta a la otra. Porque por razones que yo no entiendo, el Señor pone mucha visión, pero pocas pesetas en algunas iglesias. Y en otras pone muchas pesetas, pero poca visión. Yo imagino que Dios hace eso porque como Él sabe que las dos cuentas son de Él, Él puede hacer un proyecto aquí y subvencionarlo con fondos que tiene aquí. Ah, ahí es donde viene la cosa. No, porque cuando eso ocurre, no, esos no son de nosotros. Si parece que son musulmanes o budistas o espiritistas o qué sé yo, pero esos no son de nosotros. Esto es dinero de nuestra iglesia, de nuestra denominación. Y Dios no puede, porque el Señor no se ha enterado de que Él no es Señor en el sentido de una monarquía absoluta, sino en el sentido de una monarquía parlamentaria. Yo voy a hablar de la reina de Inglaterra, porque del rey de España no puedo hablar porque estoy en España. Pero yo todavía no acabo de entender por qué los ingleses tienen reina en estas alturas, muchachos. Lo que cuesta eso, muchachos, y para lo que hace la pobre señora. Pero bueno, el primer ministro es el bravo de la película, el parlamento. La reina está allí para, la traen, ¿tú entiendes? De adorno, la ponen aquí, la paran aquí, lo mandan para allá y lo mandan para aquí, para el otro lugar, a la reina. Yo estoy hablando de Inglaterra. Cuentas claras conservan la amistad, ¿sabes? Cuentas claras, mucho cuidado con su majestad. Bien. Entonces, todavía Dios cree que Él es rey absoluto, señor absoluto, cuando el rey era dueño de vidas y haciendas. Y todavía el Señor no se ha enterado que su monarquía es parlamentaria. ¿Entiende? Que aquí tenemos gente que sabe para manejar los asuntos del reino y no nos hace falta que Él interfiera. En otra ocasión donde eso se presenta en una forma muy cruel es con el personal de la iglesia. Iglesia A queda sin pastor. Y entonces en denominación B hay un pastor que ellos conocen y lo invitan a venir a ser pastor. Se ponen a orar. Ministro de B y congregación de A están pidiendo al Señor la dirección para ver si es su voluntad que unan sus fuerzas. Y después de oración seria, honesta, madura, adulta, llegan a la conclusión. La paz de Dios decide en el corazón que es la voluntad del Altísimo que eso ocurra. Hasta ahí todo va de maravillas. ¿Sabe cuándo se le enreda la madeja al Señor? Cuando empieza la pesadilla burocrática. Ah, pero ustedes no pueden pedir ese pastor porque ese pastor no es de nosotros. Ese pastor tiene que hacerse miembro de nosotros, ustedes hacerse miembros de ellos. Pero él no puede venir a pastorear aquí. En algunas denominaciones, después de años de negociación, tienen lo que llaman intercambios de púlpito, y fíjense ustedes que aún en esos casos el pastor va prestado, porque hay dos jurisdicciones claras y bien demarcadas. Y si ocurre que los reglamentos de denominación A dicen que el hombre tiene que tener 4 años de universidad y 3 años de seminario, y el pastor de B, que lleva 20 años de pastor con un ministerio exitoso e intachable, 20 años de servicio, pero el hombre es autodidacta, o el hombre tomó cursos por correspondencia, entonces cuando llegan los papeles dice, pero este hombre, pero ¿cómo se les ocurre traer un pastor aquí que no tiene educación? Entonces el Señor cae en cuenta
se ha metido las patas. Porque ha utilizado por 20 años a un hombre como pastor que no está calificado para ser pastor, y esta gente ahora se lo dice, pero Señor, ¿cómo es posible que te haya usado ese hombre por 20 años? Si ese hombre no tiene los papeles para ser pastor, chico. ¿Pero dónde? Tú no piensas. La próxima vez, pregúntanos a nosotros antes de poner a nadie en ningún lugar por ahí. Ustedes se ríen y parece, pero eso es crítico, eso es dramático. Hermanos, yo no les estoy inventando cosas. Yo no vine aquí a hacer chistes, a hacerles cuentos. Yo les estoy hablando de una realidad dramática de la iglesia contemporánea, donde Dios no puede poner a un pastor de una denominación en otra denominación, a menos que pase por un montón de canales. Yo por eso nunca he aceptado esa posición. Yo creo que la iglesia es universal. Yo vengo aquí, yo voy a los pentecostales, yo voy a los carismáticos, yo voy a, vaya, donde quiera que haya, los que brincan, los que se tiran en el piso, en algunos lugares no quiero volver, porque digo, mira, esa gente está feliz en su cuarto oscuro y son salvados, van al Señor, llenos de golpes y de hematomas por las caídas que se han dado, pero van al cielo, van al cielo. Si yo los saco del cuarto oscuro, se van a encandilar con la luz. Entonces, ¿cómo ellos quieren estar ahí? No, bueno. ¿Entiendes? Porque ¿para qué molestarlos? Pero yo creo que si yo soy un ministro del Señor, yo soy un ministro de la iglesia del Señor, para servir en cualquier lugar que crean que puedo servir. Y con lo del dinero no tengo problemas, porque a mí cuando me invitan gente que no me conocen, ya los que me conocen ni se molestan en preguntarlo, pero cuando es primera vez me dicen qué compromisos económicos contraemos con usted, y para pasar, para vivir, ¿dónde va a estar usted? ¿Usted es un hotel, es una casa? O, ¿cuáles son sus comidas? Y yo como yo no estoy acostumbrado a ese nivel gerencial, en eso están los hijos míos, que los hijos míos viven allá arriba. Yo a veces pienso que si yo me equivocaría de profesión, porque ellos viven, muchachos, aviones de primera clase. Miren la cosita que yo tengo aquí, esta cosita, ¿saben por qué yo la tengo? Porque uno de mis hijos, el padre de Mireya, él tiene una posición ejecutiva, y entonces él pidió una cosa de esta que le llaman Palm Pilot, y yo había comprado una, pero la más barata, no esta, sino la más barata, la que compran los pobres. Entonces me dice, papi, no, devuélvela, porque mira lo que ha pasado. Yo pedí una a la compañía y me mandaron esta, pero esta no es la que yo pedí. Ellos me mandaron la 3X y yo perdí la 7, que es la última. Esta creo que hasta habla, muchacho. Y una antenita así, y él hace así, y escribe una cosa aquí, y aparece allá en la oficina central de ellos, ¿tú entiendes? Es una maravilla. Entonces, ¿sabe lo que hizo? Le dijo entonces al departamento que da todas esas cosas, le dijo, ¿qué hago con la que tengo? Y dice, haz lo que te dé la gana. ¿La devuelves? No, quédate con ella. Entonces me dijo, pues papi, cógela. Ellos viven en hoteles de primera clase, avión de primera clase, todas esas cosas. Pero yo no estoy en ese negocio, lamentablemente. Entonces yo le digo a la gente, miren, si ustedes tienen los recursos, deben correr con los gastos. ¿Y qué tú comes? Lo que ustedes coman. ¿Y a qué hora lo comen? A la hora que ustedes lo comen. Porque yo estoy aquí cenando a las 9:30, a las 10 de la noche, que eso es contraindicado desde el punto de vista de nutrición, pero ustedes son así. Y yo me consolé porque Indalecio me dijo, no, deja ver si lo recuerdo bien, que de la buena mesa están llenos los cementerios. Creo que es así más o menos, ¿no? Bien. Yo tengo un primo en Asturias, en Miranda, que el tipo es médico, y a las 10:30 de la noche cena con fabada. Y yo digo, pero tú no duermes. Dice, encantado de la vida. Y digo, este tiene que tener tripe pato, muchacho, para poder vivir así. Pero yo lo que hago es que ven, yo tarde, en forma muy disimulada, yo como cosas muy ligeras, ¿te das cuenta? Pero yo no voy a decirle aquí a ustedes que me tienen que dar cena a las 6 de la tarde.
Pero ¿quién soy yo para venir a cambiar aquí las costumbres? Si yo lo que voy a estar son 4 o 5 días y eso los pasa un sapo abajo de una piedra y no se muere. Entonces yo digo, ¿dónde usted? Yo he dormido en una hamaca amarrada entre 2 árboles en la selva suramericana. ¿Por qué? Porque yo creo esto, que el dinero es del Señor. Y si ustedes no pueden, pero tienen la necesidad, de otra parte el Señor va a suplir lo que falta. ¿Dónde voy a dormir? Donde se pueda dormir. Ahora, si me doy cuenta que ustedes tienen, pero más aceite da un ladrillo que ustedes, entonces la próxima vez llaman al cura, porque ustedes son unos inmorales. Pero si hay una necesidad en un país y ellos no tienen los recursos, si esa es la iglesia y yo soy un ministro de la iglesia, ¿cuál es mi obligación? Mi obligación es irlos a servir. Sí, pero que esa gente son de un grupo, son cristianos. Miren, la pequeña congregación nuestra se hace 3 preguntas nada más para ayudar. Y ellos saben que yo estoy aquí sirviendo al Señor. O sea, yo soy uno de los pastores que quizás más tiempo saca fuera de su congregación. Pero pocas veces yo hago turismo. Ahora ando con la nieta y le voy a enseñar unas cosas. Pero por ejemplo, en Brasil yo voy a dar clases a la selva. Y yo sé del Brasil lo que se ve desde el avión y el lugar donde yo aterrizo. Porque yo no voy a Brasil de turista, yo voy a Brasil a servir. El otro día, como tuve que dar clases en un seminario que está cerquita de Río de Janeiro, entonces tuve 3 horas para ver el pan de azúcar, creo. 3 horas de turismo, ¿ves? Pues yo lo que hago en Río de Janeiro es cambiar de avión nada más, o en Sao Paulo cambio de avión. ¿Por qué? Porque yo voy a servir. La iglesia es del Señor en el mundo entero. Y el Señor va a sacar los fondos de un lugar para ayudar en el otro. Porque yo creo en el señorío de Cristo. Y si Cristo es el Señor de ustedes y es el Señor mío, yo tengo la obligación sagrada de servirlos a ustedes. Y ustedes pueden estar seguros de Sindalecio, que es siempre el que hace los contactos, así que cualquier cosa que salga mal le echan la culpa a él. Me dice, Gerardo, aquí hemos tenido un descalabre con la peseta, se nos enredó la madera, queremos que venga. Y podremos quizás resolver el chorizo y el pan y eso, pero arréglatelas, yo vengo. ¿Por qué? Porque yo no vengo aquí porque ustedes pueden, yo vengo aquí porque ustedes son la iglesia. Y yo soy un ministro puesto dentro de la iglesia. Como ustedes canten, como ustedes hagan, eso para mí es secundario. 3 preguntas se hace en nuestra congregación. ¿Son cristianos? ¿Están sirviendo al Señor? ¿Tienen una necesidad a la que podemos responder? No hay que averiguar más nada. No hay que averiguar más nada. Esa es toda la averiguación que tenemos que hacer porque somos administradores de los bienes del Señor y tampoco podemos tirarnos a lo loco. No, nosotros tenemos nuestra definición de necesidad. Si usted necesita alojamiento, no es un hotel de 5 estrellas, usted necesita alojamiento. No venga con la otra cosa. Porque el Señor es Señor. Rápidamente, el almuerzo está seguro, ¿saben? Porque con eso sí que yo no juego. Así que usted puede estar seguro, cuando yo vea la hora, salgo por esa puerta como el perro que tumbó la olla, muchacho. La próxima cosa es la antropología bíblica, sacrificada por la economía. Cómo se ha maltratado al ser humano en la iglesia. Cómo se ha dividido en clases aquello que vino de una misma raíz, aquello que tiene la imagen y semejanza de Dios. Como yo les dije en la introducción, yo estudié historia de la esclavitud, lo que llamaban en aquel tiempo sistema transatlántico de esclavitud. Algunas personas de la historia americana lo que saben es lo que leen en el monumento de Washington, el monumento de Jefferson, que todos los hombres fueron creados iguales. Pero la historia es diferente. Los que llegaron a Estados Unidos, algunos los han idealizado, los peregrinos los han idealizado como si fueran ángeles. Algunos eran buena gente, pero otros eran unos sinvergüenzas de 7 suelas. Y miren ustedes, aún los que eran mejorcitos,
con el tiempo se involucraron en el sistema de esclavitud. Esclavizaron al negro. Como hubo choque entre la conciencia cristiana y la economía, tenían que resolver el problema. Y ustedes saben cómo se le decía al negro en las colonias americanas: talking monkeys. Esos son monos que pueden hablar. Porque para esclavizar al hombre, ¿cuál es el requisito previo? Deshumanizarlo. Porque conceptualmente usted puede hablar de hombre enfermo, hombre hambriento, hombre ignorante, hombre pobre, pero no puede hablar de hombre esclavo. Cuando usted habla de hombre esclavo se contradice. ¿Qué hicieron ellos entonces para seguir siendo cristianos y seguir teniendo esclavos? Deshumanizaron al negro. Y al deshumanizarlo, ¿qué es lo que le quitaron? Lo que Dios les había dado, su imagen y semejanza. Porque esclavizar a un ser humano es negarle su condición de individuo que tiene la imagen y semejanza de Dios. Porque la imagen y semejanza de Dios se puede nublar con el pecado, pero aún el pecador que ustedes consideren peor sigue teniendo la imagen y semejanza de Dios. La imagen y semejanza de Dios se la puede quitar al ser humano únicamente el que se la dio, Dios Todopoderoso. Pero los cristianos estos no inventaron ese mecanismo de opresión. Este es un mecanismo que ya estaba en el derecho romano de tiempos del imperio. Porque si ustedes leen a Varro, uno de los grandes escritores romanos de tiempo del imperio, él hace una diferencia entre vehículos vocalizados y vehículos no vocalizados. Y para él un vehículo no vocalizado era un carretón, pero un vehículo vocalizado era un esclavo. Porque el país que pretendía ser el centro de la civilización no podía hacer eso. No podía esclavizar al hombre sin deshumanizarlo. Y la definición de esclavo era instrumentum vocale, una máquina que habla. Quiere decir que lo que el paganismo romano produce, el supuesto cristianismo de las colonias americanas lo refina. Y entonces ya no es un instrumento que habla, sino un animal que habla. Pero la vertiente protestante de las colonias americanas no es la única responsable. La vertiente católica que colonizó América. Porque, por ejemplo, en Cuba, el padre Las Casas, venerado, yo recuerdo cuando era niño, en la escuela había un cuadro del padre Las Casas con un indio abrazado a sus piernas. Y el padre Las Casas se llamaba el padre de los indios. ¿Saben por qué se llamó el padre de los indios? Porque al cogerle lástima a los indios, sugirió al gobierno español que importara negros y que entonces en lugar de los indios esclavizara a los negros. Y el padre de Las Casas lo que hizo fue quitarle el alma al negro para dársela al indio. Por eso es que algunas personas resienten el cristianismo. Y por eso a mí me da pena cuando un cristiano choca con un marxista que le dice que la religión es el opio de la humanidad. Y esa parte del marxismo yo la respaldo con el corazón abierto. ¿Por qué? Porque usted nunca puede interpretar algo, criticar algo fuera del contexto que lo produce. Usted no interpreta una novela española del siglo XII o del siglo XVI en el marco de referencia de la España del siglo XX. Eso es un disparate en crítica literaria. Si usted busca la coyuntura histórica que sirve de matriz a la religión, es el opio de la humanidad, usted va a respaldar esa posición. Porque la matriz que produce esa opinión es la de una iglesia que mientras los
dignatarios de la iglesia estaban decidiendo de qué color usarían el pectoral sacerdotal, en la calle las fuerzas del zar estaban ametrallando a la gente indefensa. Claro que una religión que tiene al zar como un representante de Dios, claro que una religión que está en un cuarto, en una basílica, en un templo, decidiendo el color de parte de la ornamentación sacerdotal, mientras al cruzar la calle están ametrallando a seres indefensos, ¿será opio de la humanidad esa religión o no? Claro que lo es, claro que lo es. Quiere decir que el cristianismo, como institución, tiene que hacer confesión y penitencia. Y por eso le es tan difícil a algunas personas aceptar la fe cristiana. En América Latina, hasta donde mi información llega, el único gobernante ateo es Fidel Castro. Todos los demás gobernantes, con la excepción de algunos, van a templos cristianos. Y cuando un hijo de ellos se casa, no los casa el cura de la esquina, los casa el cardenal o el arzobispo. Y no los casan en la capillita del barrio de los muertos de hambre, porque hay un altar mayor y hay un altar menor. ¿Se dan cuenta? Claro que sí. Cuando la religión ha atropellado al ser humano de esa manera, los grandes terratenientes de América Latina son ateos, son musulmanes, son budistas, no, se llaman cristianos. ¿Y sabe dónde estudiaron? En escuelas cristianas, o metodistas, o maristas, o salesianos, pero escuelas donde hay o pastores, o curas, o monjas enseñando. Y los viernes dan una clase de religión. Quiere decir que la antropología bíblica ha sido desbaratada por la corrupción de una iglesia que vaya, da pena. Y yo sé que eso a alguna gente no les gusta, y dice, este debe ser medio marxista. Que digan lo que le dé la gana, pero esa es la verdad. Porque si tiene 4 patas y rabo, a menos que se lo hayan cortado, y ladra, es perro. Podrá ser chihuahua, podrá ser un pastor alemán, pero aunque entre los perros hay su diferencia, porque se encontraron 2 perros chihuahuas en Puerto Rico, un chihuahua cubano y un chihuahua puertorriqueño. Hay también sus jerarquías. Y entonces el perrito puertorriqueño, chihuahua puertorriqueño, dice, bueno, chico, yo soy perrito chihuahua pequeñito, pero yo no tengo complejos de identidad ni nada de eso. Yo sé que hay perros mucho más grandes que yo sé que hay perros que son unas fieras, etc. Pero estoy bien así. Pero entonces el chihuahua cubano se puso a escarbar con las paticas como que está bravo, ¿no? Digo, no, bueno, chico, yo te voy a decir una cosa a ti. Yo soy un chihuahua aquí en el exilio, pero yo en La Habana era un pastor alemán. O sea, parece que los perros tienen sus clases, ¿te das cuenta? Pero bien, vamos a seguir corriendo porque se nos acaba el tiempo y a mí no me van a pagar horas extras. Próxima cosa es la perversión de la sexualidad humana. Miren, si con una cosa la iglesia ha hecho desastre, es con el concepto de la sexualidad humana. Y eso no es nuevo, y eso está en la vertiente católica, en la vertiente protestante y en las vertientes de lo que usted busque. Existe un deterioro tal de la sexualidad como la Biblia lo presenta. O sea, la Biblia presenta la sexualidad de una manera tan hermosa. Si usted lee en el libro de los Cantares, que es una poesía erótica oriental, es la colección de muchas poesías. Y no solamente la poesía erótica bíblica, pero ustedes leen, por ejemplo, la poesía erótica árabe, la poesía erótica china. Estamos hablando de poesía seria, no estamos hablando de libritos esos pornográficos, no. Cuando usted busca la poesía erótica de las grandes culturas del mundo y la busca la seria, se habla de la sexualidad en una manera tan bella. Por ejemplo, las partes del cuerpo
que se vulgarizan en la literatura pornográfica o en el lenguaje popular, pero las partes del sexo en una buena poesía erótica, a menos que usted esté familiarizado con eso, con esa literatura, usted no sabe de qué están hablando. Porque las partes del cuerpo se describen de una forma que usted cree que están hablando de un museo o de un jardín. Y no es ni de un museo ni de un jardín, están hablando del cuerpo humano. Están hablando de partes del cuerpo de la mujer, de partes del cuerpo del hombre. Porque ¿quién hizo al hombre y quién hizo a la mujer? Dios Todopoderoso. ¿Y cómo los hizo? Desnudos. La pecaminosidad es la que obliga luego a ciertas cosas, pero Dios los hizo desnudos. O sea, Adán y Eva caminaban desnudos en el jardín. O sea, era una contemplación constante de la obra de Dios y era una entrega constante a los apetitos del amor erótico sin las complicaciones de... No tenían que hacer nada. Ahí no había que quitarse ni el sombrero, chicos. En un jardín, cada vez que apetecían, se entregaban al placer erótico. Y yo me doy cuenta que algunos cristianos hablan de la belleza del alma. Y eso siempre me ha llamado la atención. Porque está bien que hable de la belleza del alma, pero chicos, la belleza del alma no puede venir en un estuche bello también. Pero es que hay personas que han cogido como aversión al cuerpo humano. No, fíjense ustedes en Cantares, cuando el amado metió la mano por las ranuras y sus entrañas se conmovieron. Usen la imaginación. La poesía del Cantar de los Cantares es una maravilla. Yo la utilizo en ceremonias matrimoniales. Utilizo literatura también oriental que tiene que ver con el amor, porque el amor puro se puede encontrar en más de una fuente, en más de una literatura. Pero desde mucho atrás ha habido lucha. Fíjense, cuando el Cantar de los Cantares se discutía si se incluía o no en el canon, hubo algunos sabios judíos resabiosos que saben lo que se inventaron para permitir que el libro se quedara ahí. Que el amado es la ley de Dios, es Dios el amado, y el pueblo de Israel es la amada. Y entonces los cristianos después, incluido a Lutero y a otra gente, dijeron que el Cantar de los Cantares, el amado es Jesucristo y la amada es la iglesia. Yo respeto eso, pero tiene que tener uno una imaginación súper fértil para ver a Cristo y a la iglesia allí, chicos. Ni remotamente eso está ahí. Ahí está un hombre y una mujer en una expresión abierta de amor erótico con mayúscula, porque lo erótico hoy tiene una connotación fea y sucia, pero en su raíz no es feo ni es sucio. Sí, hay un amor fraternal, y hay un amor hacia Dios, pero hay un amor físico, erótico, carnal en el sentido no de la connotación de lo pecaminoso, sino carnal en el sentido de apetitos naturales, porque varón y hembra los hizo Dios. ¿Y para qué los hizo Dios? Pues, si él hubiera tenido en mente algunas cosas, lo hubiera hecho todos machos o todos hembras. ¿Usan macho y hembra aquí? No, varón, sí, porque en algunos países dicen que no, que eso no se usa. Como en Puerto Rico llegó un cantante mexicano y un cómico puertorriqueño de nombre Agrelot lo llevó a su programa. Y el mexicano estaba fastidiando en todo el programa. Pues en México somos puros machos. Y dale con puros machos. Y en México, pues sí, pues somos puros machos. Y México... Y ya Agrelot se cansó de las cosas. Le digo, pues mira, chico, yo te voy a decir una cosa.
En Puerto Rico somos mitad hembra y mitad macho y gozamos más. Porque debe ser muy aburrido un país donde todos son machos. ¿Se dan cuenta? Fíjense ustedes, y si ustedes son católicos o fueron católicos y católicos familiarizados con la literatura clásica católica, ustedes saben que en el catolicismo la represión de la sexualidad fue inquisidora. San Agustín no conversaba con una mujer solo, a menos que hubiesen testigos, aunque fuera su sobrina monja. Porque para algunos padres y obispos, la mujer era un engendro del mal que se alimentaba del infierno y que había que tenerle miedo porque era un instrumento del diablo para destruir a la gente. Hubo una época en la Iglesia Católica que un sacerdote no podía dormir bajo el mismo techo en que durmiera una mujer, aunque fuera su madre. Miren al extremo que en las penitenciales, si usted busca el catálogo de la confesión, el catálogo que le daban al cura porque el cura no se inventaba las preguntas, las tenía escritas. Yo no sé ahora cómo lo hacen los curas, pero han habido tantos cambios. Pero fíjense, cuando llegaba, y si ustedes no le quieren creer al cubanito, vayan a la biblioteca. El cura le tenía que preguntar: hija, ¿has tenido intimidad con tu marido? Y podría decir sí o no. Si decía sí, padre. ¿Saben cuál era la próxima pregunta? Hija, ¿experimentaste placer? ¿Saben cuál tenía que ser la respuesta? A menos que ella quisiera que le cayera la penitencia, pero sin. No, padre. Lo hice solamente para cumplir con mi obligación conyugal. Dios te bendiga, hija. Vete en paz. Si la muchacha le decía, muchacho, tenía que pasar el resto del mes rezando Ave María. A las mujeres las hacían andar descalzas y en ayuno para matarles el apetito sexual que el diablo les había puesto. Con los hombres eran un poquito más consecuentes. Fíjense ustedes, en la literatura clásica de la Iglesia Católica, ustedes van a encontrar más de un pasaje donde algunos de estos dignatarios decían que el hombre que tenía relaciones sexuales con su mujer sin la intención de la procreación había cometido adulterio con su esposa. ¿Se imaginan ustedes? Y yo les puedo seguir citando casos de aberraciones. Orígenes se castró por razones para poder combatir el apetito sexual. Llegaban a unos extremos. Los protestantes igual. Algunos piensan que la sexualidad es sencillamente para procrear y que debe ser una cosa electrónica. O sea, fíjense ustedes, la influencia que ha tenido las misiones de idioma inglés en las islas del Pacífico, que ahí la sexualidad en las islas del Pacífico eso era una cosa como en el jardín del Edén. ¿Qué es la posición que en el protestantismo, la posición sexual que en el protestantismo era aceptada como la de Dios, la que Dios mandaba? Lo que llaman en las misiones de idioma inglés missionary position. Ya ven el sabor que tiene, posición misionera. Y la posición misionera era la mujer mirando hacia arriba y el hombre mirando hacia abajo, con mucho cuidado de que no hayan movimientos innecesarios o que no fueran a haber convulsiones o que neutralizar al máximo la parte sensorial y dejar allí a dos aparatitos mecánicos de batería, de pilas. ¿Entiendes? Y entonces en algunos casos, ¿saben qué? En algunos casos arrodillarse al lado de la cama y pedirle a Dios perdón por no haber sido capaces de controlar el apetito sexual.
¿Ustedes creen que yo estoy inventando? Estoy inventando. Cuando van mujeres a mi oficina que o son viudas o divorciadas o han llegado a una edad que la cultura dice que debían de haberse casado, que yo no sé dónde rayos sacaron eso. ¿Y por qué a cierta edad la mujer tiene que estar casada y si no le da la gana de casarse? No, pero entonces algunos van a decir que si no se casa a cierta edad se pone como cranky, dicen en inglés, se pone como media neurótica. Y hay psiquiatras que les recomiendan, no muchacho, el problema que tú tienes es que tú no te has casado. Sí, pero no tengo novio. Bueno, si no tienes novio, consíguetelo por ahí de alguna manera. Porque el problema que tú tienes no es casarte, el problema que tú tienes es lo que hace la gente casada. Así que si tú no te puedes casar porque nadie se ha fijado en ti, fíjate en alguien y para adelante. Tú vas a ver que se te quita todo eso. Porque alguna gente piensan de esa manera, que tiene que casar. No, señor. No hay ninguna necesidad. Y aquí es donde viene la ignorancia es tan grande. Ahora, en la iglesia, ¿saben cómo se filtró esa idea? En el mundo cristiano, a través del pesimismo sexual de los filósofos griegos. Porque los filósofos clásicos, con el sexo, eran más puros que los cristianos. Ellos pensaban que la pérdida de semen debilitaba el cerebro. Y hay casos en la literatura clásica donde se hablan de individuos, hombres que murieron por mucha actividad sexual. Pero en otras regiones, la retención del semen se aloja en el cerebro y vuelve loca a la gente. O sea que en unos lados si lo botas está mal y en otros lados si lo guardas está mal también. La ignorancia, la ignorancia. Entonces todo eso se coló dentro de la iglesia. Y vienen entonces mujeres, como saben que yo soy pastor, a cierta edad que no se han casado, y me dicen, no, que mire que... Porque yo atiendo personas de la sociedad de allí, no tienen que ser miembros de la iglesia. Entonces me dice, no, mire que sabe que yo quisiera, porque yo me siento sola, me gustaría tener la compañía de un hombre, aunque no por la parte sexual, porque como son yo soy pastor, ellos pensarán, este tipo, si yo le digo sexual va a creer que yo soy una desviada, ¿no? Y yo le digo, ven acá, chiqui, ¿por qué no por la sexual? Y entonces abren los ojos y digo, pues claro, varón y hembra los creó el Señor. Y la Biblia dice, mancebo, gózate con la mujer de tu juventud. No dice, y ponte a orar. Dice, gózate. ¿Te das cuenta? Gózate. Y entonces hay la inhibición. Y yo he tenido que atender tanta gente que ustedes se asombrarían de los traumas que hay. De las luchas que hay por personas que quieren servir a Dios, ser sanas y piensan que ciertos apetitos son apetitos diabólicos. No son apetitos diabólicos si se hacen dentro de los parámetros del Señor. Y los parámetros bíblicos para la sexualidad, y más adelante cuando entremos en unos ejemplos de exégesis bíblica, ustedes van a ver cómo es que se maneja el asunto del matrimonio. Pero en una cápsula ahora, para anticiparles, y ya terminamos para que dé tiempo a salir corriendo de aquí. Miren ustedes, en una cápsula, la sexualidad, desde la perspectiva de la ética cristiana, tiene que satisfacer estas condiciones nada más. Varón y hembra, antes no había que decir eso, antes se caía de la mata, pero ahora cuentas claras conservan la amistad. Varón y hembra, en el vínculo del matrimonio, con intención de permanencia. Y la palabra intención es muy importante aquí. Bien, si un hombre y una mujer se enamoran, encuentran que se aman, contraen matrimonio con la intención de permanencia, el resto queda a la imaginación. No hay nada en la ética cristiana que prohíba que ese muchacho y esa muchacha, o ese, no tiene que ver porque la gente también pone una edad, ¿no? Y dice, ay, a esa edad, no, esto es hasta que uno muera. Si uno se cuida bien, acuérdense, el famoso guitarrista de ustedes, que tenía como 90 y pico de años, a los 99 tuvo un hijo, muchacho. Y la mujer lo que deja es de concebir, pero lo demás, si está saludable,
hasta que el Señor la mande a buscar. No metan la edad en esto, ¿sabes? Que la edad no tiene nada que ver con esto. Con esto tiene que ver varón y hembra. Entonces, tienen que haber estos cuidados para cerrar la cápsula. Cuidados médicos. Hay algunas imaginaciones que son contraindicadas desde un punto de vista médico. Y algunas personas que quizás no es conveniente este lenguaje. Pero hay una sola cosa que en la relación de la intimidad debe de evitarse por razones profilácticas. Pero una sola cosa que está contraindicada desde un punto de vista profiláctico. Todo lo demás lo creó el Señor para el disfrute. Y algunos dicen que las mujeres de tal país, los hombres de tal país, eso es cuento chino Manila. Los de todos los países y de todas las culturas tienen las mismas piezas. La diferencia está en que algunos son más diestros para usarlas que otros. El Señor me los bendiga.